Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 10. Capítulo 5. Debo hablar también de los cortesanos que habían seguido al faraón a su nueva villa, porque su vida no tenía otro objeto que transcurrir al lado del faraón y sonreír y fruncir el ceño al mismo tiempo que él. Así lo habían hecho sus padres antes que ellos, y de ellos habían heredado sus funciones y sus títulos, y se glorificaban de sus dignidades comparándolas entre ellas. El portador de la sandalia real, que no se había puesto nunca zapatos, y el escanciador real, que no había pisado nunca la uva, y el panadero real, que no había visto nunca amasar la masa, y el portador real de la caja de ungüentos, y el circuncidador real, y una nube de dignatarios, y yo mismo era el trepanador real. Pero nadie esperaba que trepanase al faraón, pese a que, contrariamente a otros, hubiera sido capaz de hacerlo sin provocar la muerte del rey. Llegaron todos alegremente a la ciudad del horizonte, cantando los himnos de Atón en sus embarcaciones adornadas con flores, con las damas de la corte y una gran cantidad de jarras de vino. Acamparon en sus tiendas en la ribera y comieron y bebieron y gozaron de la vida, porque la inundación había terminado y empezaba la primavera, y el aire de los campos era ligero como el vino nuevo, y los pájaros cantaban en los árboles y las palomas se arrullaban. Tenían tantos esclavos y servidores que su campo formaba una verdadera villa, porque eran incapaces de lavarse las manos solos, y sin los esclavos hubieran estado tan abandonados como niños pequeños. Pero seguían atentamente al faraón, que les mostraba el emplazamiento de las calles y las casas, y los esclavos protegían sus preciosas cabezas de los ardores del sol. Se interesaban también activamente en la construcción de sus casas, porque algunas veces el faraón cogía personalmente un ladrillo y lo ponía en su sitio. Transportaban los ladrillos para sus futuros hogares, y se reían de los arañazos de sus manos, y las mujeres nobles amasaban la arcilla arrodilladas sobre el suelo desnudo. Si eran jóvenes y bonitas, aprovechaban este pretexto para no usar sobre ellas más ropa que el delantal anterior, como las mujeres del pueblo cuando muelen el trigo. Pero mientras trabajaban así, los esclavos sostenían parasoles sobre sus cabezas, y cuando se cansaban de amasar la arcilla, se marchaban dejándolo todo en desorden, de manera que los constructores las maldecían y tenían que volver a quitar los ladrillos puestos por las manos nobles. Pero no criticaban a las mujeres nobles, pues les gustaba verlas, y les daban golpes suaves con las manos sucias, fingiendo la imbecilidad, de manera que ellas lanzaban gritos de sorpresa y excitación. Pero cuando las mujeres viejas se acercaban a ellos para darles ánimos en el trabajo y pellizcaban sus robustos músculos con admiración, acariciándoles las mejillas en nombre de Atón, se volvían para maldecirlas y dejaban caer los ladrillos sobre los pies de las importunas. Los cortesanos estaban muy orgullosos de su trabajo y contaban el número de ladrillos que habían colocado, mostrando al faraón sus manos arañadas para granjearse su favor. Pero se cansaron de este entretenimiento y comenzaron a plantar jardines y cavar zanjas como los chiquillos. Los jardineros invocaban a los dioses y juraban que los cortesanos cambiaban continuamente árboles y arbustos, y los cavadores de canales de irrigación los llamaban hijos de Set, porque cada día indicaban nuevos lugares donde había que cavar estanques a los obreros. Ellos, sin embargo, se imaginaban ayudarlos, y cada noche mientras bebían vino, se vanagloriaban de sus trabajos. Pero pronto se cansaron de todo aquello, quejándose del calor de sus alfombras, y sus tiendas fueron invadidas por las pulgas de la arena,
de manera que pasaban la noche gimiendo y por la mañana me pedían ungüentos contra las picaduras de las pulgas. Acabaron maldiciendo la ciudad del horizonte, y muchos se retiraron a sus posesiones, y otros regresaron en secreto a Tebas para divertirse. Pero los más fieles permanecieron a la sombra de sus tiendas, bebiendo vino fresco y jugando a los dados, con alternativas de pérdidas y ganancias, para matar el tiempo. Pero poco a poco, las paredes de las casas iban elevándose, y en algunos meses la ciudad del horizonte surgió en pleno desierto, como en un cuento, con sus maravillosos jardines. Ignoro lo que aquello costó. Lo único que sé es que el oro de Amón no bastó, porque los subterráneos del templo estaban vacíos cuando se rompieron los sellos, y los sacerdotes de Amón, presintiendo la tormenta, repartieron mucho oro entre los fieles al dios. Debo referir también que la familia real se había dividido, porque la reina madre se había negado a seguir a su hijo al desierto. Tebas era su ciudad, y el palacio real, que se elevaba azul y oro rojo en medio de los jardines al borde del río, había sido construido por el faraón Amenhotep para albergar sus amores, porque la reina madre Ti no había sido más que la hija de un pajarero de los cañaverales del Bajo Egipto. Por esto no quiso renunciar a Tebas, y la princesa Baquetamón se quedó también al lado de su madre, y el sacerdote Ai gobernaba sosteniendo el cetro de la derecha del soberano y administrando justicia en el trono del rey delante de los rollos de cuero. De manera que para la gente de Tebas nada había cambiado, salvo que el falso faraón había desaparecido y nadie lo echaba de menos. La reina Nefertiti regresó a Tebas para dar a luz, porque no se atrevía a prescindir de la asistencia de los médicos de Tebas y de los hechiceros negros, y dio a luz a una tercera hija, que fue llamada Anxenatón, y tenía que ser reina. Pero para facilitar el parto, los hechiceros negros tuvieron también que tirarle del cráneo, y cuando las princesas crecieron, todas las mujeres que querían ir a la moda, copiando a la familia real, llevaban cráneos postizos para alargar su cabeza. Pero las princesas se hacían afeitar la cabeza, porque estaban orgullosas de la forma elegante de su cráneo. Los artistas las admiraban también, y esculpían sus retratos, y dibujaban y pintaban las imágenes, sin darse cuenta de que todo aquello no había ocurrido más que por las prácticas de los hechiceros negros. Después del nacimiento de esta hija, Nefertiti regresó a la ciudad del horizonte y se instaló en el palacio que había sido terminado entretanto. Dejó en Tebas el harén del faraón, porque estaba muy irritada por haber tenido otra hija, y no quería que el faraón gastase sus fuerzas con otras mujeres. Akenatón no tuvo nada que objetar, porque estaba cansado de sus obligaciones en el gineceo, y no deseaba ninguna otra mujer, lo cual era muy comprensible para todo el que contemplase la belleza de Nefertiti, a quien su tercer embarazo no había para nada afeado, sino que parecía más joven y más resplandeciente que nunca. Mas no sé si esto provenía del amor de Akenatón o de la hechicería de los negros. Así fue como la ciudad del horizonte se elevó en el desierto en el transcurso de un solo año, y las orgullosas cimas de las palmeras se balanceaban a lo largo de las avenidas, y los granados florecían en los parques, y los lotos daban sus flores rosadas también en los estanques. Toda la villa era un jardín florido, porque las casas eran ligeras y de madera, como pabellones de placer, y sus columnas de palmera y junco eran graciosas y estaban pintadas. Los jardines penetraban hasta dentro de las casas, porque sobre los muros, los sicómoros y las palmeras pintadas
eran dulcemente mecidos por el viento, y sobre los bancales, entre los cañaverales, los peces nadaban, y los ánades remontaban el vuelo. Nada faltaba de lo que pudiese alegrar el corazón del hombre. Las gacelas domesticadas corrían por los parques, y los caballos fogosos, adornados con plumas de avestruz, tiraban de coches ligeros. Y las especias de fuertes olores, venidas de todos los países del mundo, embalsamaban las cocinas. Así fue construida la ciudad del horizonte, y cuando volvió el otoño, y las golondrinas salieron del fango para volar en inquietas bandadas sobre el río hinchado, el faraón Akenatón dedicó esta tierra y esta ciudad a Atón. Dedicó las 4 estelas límite en las 4 direcciones, y sobre cada estela, Atón bendecía con sus rayos al faraón y su familia. Y una inscripción afirmaba que el faraón no abandonaría jamás este suelo consagrado a Atón. Para esta dedicatoria se construyeron en las 4 direcciones vías empedradas, de manera que el faraón podía trasladarse a las estelas en su carro dorado, y la familia real lo seguía en coche o en literas, así como los cortesanos que sembraban flores mientras las flautas y los instrumentos de cuerda tocaban el himno a Atón. Akenatón no quería abandonar su ciudad, ni aun después de muerto, y mandó a los constructores excavar tumbas eternas en las montañas del este, sobre el territorio consagrado a Atón, y su trabajo debía durar tanto tiempo que no regresarían nunca más a sus casas. Pero aquellos hombres no aspiraban ya a regresar a sus hogares, y se resignaron a su suerte, y vivieron allí a la sombra del faraón, porque sus raciones de trigo eran abundantes. Y el aceite no faltaba jamás en sus jarras, y sus mujeres les daban hijos sanos. Habiendo así decidido construir su tumba y la de los nobles que quisieran permanecer para siempre en la ciudad del horizonte, Akenatón mandó construir una casa de la muerte en las afueras de la ciudad, a fin de que los cuerpos de las personas muertas allí fuesen conservados toda la eternidad. Por esto, mandó venir a la mayor rapidez a los más eminentes embalsamadores de la casa de Tebas, sin preocuparse por su fe, porque los embalsamadores no pueden creer en nada a causa de su oficio, y sólo su habilidad importa. Llegaron en una barca negra, y el olor los precedió con el viento, de manera que la gente se refugiaba en su casa, bajando la cabeza, y quemaban incienso recitando plegarias a Atón. Pero muchos invocaban también a los antiguos dioses, y recitaban oraciones haciendo los signos sagrados de Amón, porque el olor de los embalsamadores les recordaba a su antiguo dios. Bajaron de su barca con todo el equipo, y sus ojos, acostumbrados a las tinieblas, parpadeaban ante la luz viva del sol, y maldecían este viaje. Entraron rápidamente en su nueva casa de la muerte y no volvieron a salir de ella. Y pronto se encontraron como en su casa, a causa del olor que habían llevado consigo. Como los sacerdotes de Atón tenían horror a esta casa, el faraón me encomendó su vigilancia, y encontré en ella al viejo Ramosé, que estaba encargado de vaciar los cerebros. Me reconoció y quedó muy sorprendido de este encuentro. Cuando hube ganado de nuevo su confianza, pude calmar mi impaciencia de saber cómo había acabado mi venganza contra la mujer que tanto daño me había hecho en Tebas. Por esto le pregunté: Ramosé, amigo mío, ¿recuerdas haber tratado a una mujer muy hermosa que llevaron a la casa de la muerte después de los disturbios de Tebas y que, si mal no recuerdo, se llamaba Nefer?
inclinando la cabeza, me miró con sus inmóviles ojos de tortuga y dijo: «En verdad, Sinue, que eres el primer noble que jamás haya dado el nombre de amigo a un embalsamador. Mi corazón está emocionado, y el informe que me pides es seguramente importante, puesto que me das el nombre de amigo. ¿No serías tú quien nos la llevó una noche envuelta en el manto negro de los muertos? Porque si eres tú, no podrías ser amigo de ningún embalsamador. Y si se sabe, los embalsamadores te envenenarían con veneno de cadáver para que tu muerte sea espantosa». Estas palabras me hicieron temblar, y le dije: «Poco importa quién la llevase, puesto que merecía su suerte, pero tus palabras me dan a entender que no ha muerto». Ramosé dijo: «En verdad, aquella mujer terrible recobró el conocimiento en la casa de la muerte, porque una mujer como ella no muere nunca, y si muere, su cuerpo debe ser quemado para que no regrese jamás, y después de haber aprendido a conocerla, la llamamos Setnefer, la belleza del diablo». Un terrible presentimiento se apoderó de mí, y le dije: «¿Por qué dices que estaba en la casa de la muerte? ¿No estaría ya, pese a que los embalsamadores hubiesen prometido guardarla 70 veces 70 días? Ramosé agitó nerviosamente sus pinzas, y creo que me hubiera golpeado con ellas si no le hubiera llevado una jarra del mejor vino del faraón. Tocó el sello polvoriento del faraón y dijo: «No te hicimos ningún mal, Sinue, y eras para nosotros como un hijo, y con gusto te hubiera guardado conmigo para que aprendieras mi arte. Hemos embalsamado los cuerpos de tus padres como si fuesen nobles, sin economizar los mejores bálsamos ni los aceites más preciosos. ¿Por qué has querido, pues, hacernos daño, entregándonos viva esa espantosa mujer? Debes saber que antes de su llegada vivíamos una vida simple y laboriosa, alegrando nuestros corazones con la cerveza, y nos enriquecíamos robando a los difuntos sus joyas, sin distinción de rango ni sexo, y vendiendo a los hechiceros ciertas partes de su cuerpo que necesitan para sus prácticas. Pero la llegada de esa mujer transformó la casa de la muerte en una gruta infernal, y por esa mujer los hombres se batieron a cuchilladas como fieras. Nos ha sonsacado todo nuestro oro y nuestra plata acumulada con el transcurso de tantos años, y no despreciaba ni el cobre, y nos quitó incluso nuestra ropa, porque si un hombre era viejo como yo, y no podía ya gozar de ella, incitaba a los otros a robarlo, una vez habían dilapidado sus bienes. Le bastó 3 veces 30 días para despojarnos completamente. Habiendo comprobado que no podía sacar ya nada más de nosotros, se echó a reír y nos despreció. Y 2 embalsamadores, que estaban locos por ella, se ahorcaron con sus cinturones, porque se burlaba de ellos y los despreciaba. Después se marchó, llevándose todas nuestras riquezas, y no pudimos impedirlo, porque si alguien quería detenerla, otro se interponía a su favor para merecer una sonrisa o una caricia de ella. Así se llevó nuestra tranquilidad y nuestras economías, y teníamos lo menos 300 deben de oro, sin contar la plata y el cobre, y las bandeletas de lino, y ungüentos que habíamos robado a los muertos durante tantos años, como es costumbre. Pero prometió volver al cabo de un año para darnos los buenos días y ver cómo habíamos economizado. Por esto ahora, en la casa de la muerte de Tebas, se roba más que nunca, y los embalsamadores han aprendido a robarse unos a otros, de manera que la tranquilidad ha desaparecido.
Por esto comprenderás por qué la hemos llamado Seth-Nefer, porque aunque verdaderamente es una mujer muy bella, resulta la belleza del diablo. Así me enteré de cuán infantil había sido mi venganza, porque Nefer había salido de la casa de la muerte más rica que antes, y el único inconveniente que tuvo por causa de su estancia en aquel antro fue el olor a cadáver de que su piel se impregnó, y que le impidió durante algún tiempo ejercer su profesión. Pero tendría seguramente necesidad de un poco de reposo después de haber estado con los embalsamadores, y en el fondo no le guardaba ya rencor, porque mi venganza me había roído el corazón sin haber podido perjudicarla, y esto me demostró que la venganza no procura ninguna satisfacción, sino que su dulzura es efímera y se vuelve contra su autor, abrazándole el corazón a fuego lento. Al llegar a este punto, voy a empezar otro libro para referir lo que ocurría mientras el faraón Akenatón habitó la ciudad del horizonte, así como los acontecimientos de Siria y Egipto. Debo hablar también de Oremheb y de Captá, y de mi amigo Totmes, y no hay que olvidar tampoco a Merit. Y por esto comienzo un nuevo libro.